Hola a todos, yo soy Michelle Lijol y bienvenidos a mi canal. Para mí es un inmenso placer estar aquí delante de todos ustedes, platicándoles acerca de estos temas que como amante de la lectura me interesan y me gustan tanto. Sé que ustedes se sienten muy identificados conmigo y con todo lo que engloba este mundo de la crítica de estos cuentos, historias, libros, etc. Para hoy les tengo una reseña, un análisis del libro de los cuentos de Clarice Lispector, El desvanecimiento y el primer beso. Quiero contarles cómo fue mi experiencia a través de la lectura, cuáles fueron los personajes con los que me sentí más identificado, cuáles me gustaron, etc. Como comunicadora social, quiero decirles que me siento muy identificada con los libros que llegan a conectar con el lector, que llegan a utilizar esta estrategia de estos tiempos, que es conectar con las emociones del público, del lector, del oyente, etc. Con el desvanecimiento y el primer beso pude identificar cuáles eran las estructuras narrativas de estos. El desvanecimiento con una estructura narrativa bastante lineal, bastante organizada, y el primer beso con una estructura narrativa desordenada, desorganizada, que comenzaba con un inicio, valga la redundancia, y el desenlace se basaba en un flashback con el cual terminaba por ahí mismo el cuento. Me sentí muy identificada principalmente con el primer beso, fue el cuento que más me gustó, con el que más me sentí acorde. ¿Por qué? Como dije anteriormente, para mí el que un libro, un cuento, una historia conecte con el lector, llegue a utilizar las palabras correctas, las descripciones correctas, para que éste sienta lo mismo que el escritor está sintiendo, para mí es maravilloso. Entonces la escritora nos muestra y logra conectar con nosotros a través de palabras descriptivas que nos hace sentir lo mismo que ella está sintiendo en dicho momento. Por eso me sentí más identificada con eso. Sin embargo, con el desvanecimiento sentí que hubo hubo como mucha redundancia. Ella redundó mucho para llegar al final del clímax, del éxtasis, de la parte como interesante de la historia. Entonces lo que hacía con eso era que perdía tanto al lector, al público. Entonces, como dije anteriormente, con el personaje que me sentí más identificada fue con el niño. Me sentí más identificada porque a todos nos llega como ese punto donde nos damos cuenta que ya no somos tan niños como pensábamos, que estamos sintiendo cosas raras, que estamos sintiendo cosas nuevas, etc. Entonces, me he preguntado mucho cómo vendería yo ese cuento. ¿Cómo vendería yo como una comunicadora social? ¿Cómo lo vendería? ¿Qué storytelling utilizaría? ¿Qué estrategias de storytelling y de marketing utilizaría para venderla en esta época de digitalización? Lo primero es que le crearía unas redes sociales al libro, a la historia. Y haría una campaña de inclusión. Una campaña en la que todo el mundo se sienta parte de contar su historia de cómo fue su primer beso, de contar su historia, de qué sintió, de cómo lo sintió, de cómo fue. Al igual que el niño fue de una forma retórica, con una estatua. En ese momento fue que tú sentiste de verdad que, wow, que es este caliente, que es este ardor que estoy sintiendo por dentro. Yo les invitara a mis seguidores de mis redes sociales a que contaran su historia a través de hashtag, etiquetándonos, para así compartirlos. Hacer que las emociones, los sentimientos, las sensaciones sean reales y no solo plasmados en un cuento. De que no importe cuál sea su orientación sexual, cuál sea su color de piel, cuál sea su tipo de cabello, que todos se sientan incluidos para contar su verdadera historia. ¿Cómo fue? ¿Fue traumática? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Se sintieron así como ese personaje? Yo pienso que yo lo pondría de esa forma. Como ustedes saben, en estos tiempos el conectar con los demás es lo que verdaderamente importa.
Entonces, a través del storytelling y del marketing, siento que podemos hacer eso con los seguidores. La importancia de que todos se sientan incluidos, de que todos se sientan parte de la sociedad y de que los demás sepan que esa minoría también siente lo mismo que nosotros. Siento que le daría un plus y un levantamiento sumamente grande a la historia del primer beso. Entonces, esto es conectar de una forma real con los seguidores y hacerlo a través de la digitalización, lo que es las redes sociales. Así que, sin más preámbulos, para mí ha sido todo un placer estar aquí hoy con ustedes. Lo he disfrutado bastante. Síganme, comenten qué les pareció, cuál fue su parte favorita del video y si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que estoy diciendo. Y recuerden que el propósito número 1 de leer es desarrollar un pensamiento lo suficientemente crítico para debatir estos temas. Así que me despido. Un placer.